Escuchando su programa El Desayuno. Y regresamos mis amigos a esto que es el desayuno, señores, el desayuno BTR, el compendio informativo más completo que tiene en este momento la radio, señores. Y antes de entrar con nuestro invitado, el candidato a diputado por el partido Alianza País, Pedro Antonio Martínez, Pedro Martínez, su nombre político, de Sánchez con Pueblano, señores. Calcaño. Calcaño, también. Sí. Pedro Martínez Calcaño. Ah, bueno, son apellidos netamente de la zona. Claro. Calcaño, sí. Yo creo que mi abuela era Calcaño. También, sí, mi abuela era Calcaño, claro, sí. Juliana Velilla Calcaño, ¿verdad? Meregildo Calcaño. Tenía esos apellidos. Entonces, saludar a la gente que está ahí conectada con nosotros el día de hoy. Favor de compartir la transmisión. Recordarle que puede usted participar con nosotros a través del 809-240-6999. Interactuar, hacer algunas preguntas al candidato de Alianza País. Y vamos a entrar de inmediato, antes que nada, darle la bienvenida a Pedro Martínez, candidato, reitero, a diputado por Alianza País. Darle los buenos días y bienvenidos al desayuno, primera vez en el desayuno. Esta casa de todos los políticos, de todo el mundo. Esta es la casa de la voz del pueblo, como le decimos. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Buen día Velilla, buen día municipio de Las Terrenas y provincia de Samaná. Mi nombre es Pedro Antonio Martínez Calcaño y somos el candidato de Alianza País. Estamos aquí con la idea, con el propósito de esbozar cuáles son nuestros proyectos de ser favorecidos con el voto de la provincia de Samaná. Iniciando de inmediato, entonces, ¿cuáles serían esos proyectos por lo que la gente debería tomar en cuenta esa casilla donde está Pedro Martínez en Alianza País? Nuestro interés y nuestro enfoque va dirigido a nuestro principal activo, los jóvenes, la juventud. Somos docentes de la UAS, Nagua y UAS Samaná y de la UAPA. Y una de las cosas que hemos notado es que a pesar de que tenemos dos centros y una tercera universidad, la UAPA, la oferta educativa no está orientada a lo que necesita Samaná. Samaná ha apostado por el turismo. Sin embargo, la mayoría de empleados que tiene la industria hotelera no son de aquí. Por lo tanto, nosotros consideramos que la educación debe de ser reorientada para que sean los samaneses los que ocupen esos puestos. Consideramos que deberíamos de convertirnos en una fábrica de profesionales que en las escuelas, en las universidades, sobre todo, se oferte a través de una escuela de turismo y se forme a los profesionales que necesitan la industria. Una debilidad que tiene el sistema ahora mismo es que los muchachos no saben hablar inglés. Una de las propuestas que estamos haciendo es que los muchachos puedan ser fluentes en las lenguas que se están hablando. Inglés, francés, alemán. Por lo menos inglés. Inglés, por lo menos. Y lo que vemos es que no, que los muchachos que están y son contratados en los hoteles tienen la dificultad del inglés. Y eso es mortal. Eso es en una zona turística terrible. No puede ser. Por lo tanto, debemos de entonces la educación nuestra replantearla para que cubra esa falta. Usted habla de replantear la educación, pero sin embargo, aquí no tenemos ni siquiera los centros educativos para poder proponer esos programas. Usted da clases en la UAS en Nagua y me imagino que usted tiene muy claro la cantidad de estudiantes que se traslada desde Samaná hacia Nagua. ¿Qué tan grande es esa cantidad de estudiantes? Significativa. El problema es que las carreras que están demandando los muchachos no están en los centros. Por lo tanto, nosotros gestionaríamos ante la rectoría de que esas carreras sean traídas a los centros para que los muchachos no tengan que irse o a San Francisco o a Santo Domingo. De manera que nosotros nos empeñaríamos para gestionar esas carreras que se impartan en los dos centros, ya sea en Nagua o en Samaná. ¿Funciona el de Samaná? Está abierto.
una de las necesidades que tiene Samaná también es la construcción del centro. ¿Por qué? Porque el Estado ahora mismo está construyendo centros educativos en todas partes. Y los diputados que tenemos y el senador, de alguna manera, no le han planteado al Estado la necesidad de construir el centro para la provincia de Samaná. Así es. Pero una cosa, reitero, pudiéramos hablar de muchas necesidades. Yo creo que el tema educativo es fundamental porque toca la parte humana y es donde más rápido se puede atacar los problemas económicos. Si tú le das la libertad, las herramientas a la gente para que se desarrolle en términos de conocimientos, ya la parte de infraestructura puede esperar porque se torna mucho más tiempo. En un año tú le das las herramientas a una persona para que pueda salir de la pobreza a través de la educación. Y lo que usted decía del idioma, sobre todo, que un samanés no domine su segundo idioma, un segundo idioma como el inglés, sobre todo porque lo teníamos aquí, lo dejamos perder. Correcto. Pero sin embargo, porque las autoridades no le han dado las herramientas para Déjame que... decirte, una de las Eso es mortal. asignaturas que yo he impartido en Nagua es el inglés. Y da pena ver muchachos samaneses, apellidos Jackson, Jones, que sus abuelos Hablaban. y sus padres hablaban inglés, no pueden decir una mala palabra en inglés. Eso es terrible. Terrible. Hay gente que le ha metido a los políticos que el desarrollo y el porvenir de Samaná está en la agricultura y en el Bajo Yuna, y eso no es cierto, es en la educación. En la educación. Nosotros contamos con bellezas excepcionales, con una serie de atributos que si lo aprovechamos podríamos incluso hacer turismo educativo. Samaná necesita un centro que podría ser una escuela de oceanografía o de biología marina, en donde vengan aquí a estudiar de todo el Caribe, de Latinoamérica, porque estamos en el centro del Caribe, en el medio del trópico, por donde vienen las corrientes oceanográficas, y para estudiar, por ejemplo, la migración de las ballenas, y todo este proceso de especies que migran, aves, etcétera, nosotros seríamos ideal. Totalmente. Seríamos entonces un centro para formar estudiantes y para venir a realizar estudios acá. Pero una muestra de esto, nosotros tenemos 2 aeropuertos y no tenemos una escuela de aviación civil. Tenemos 2 aeropuertos, tenemos un puerto. ¿Y a quién se está preparando en ese sentido? Nadie. Para nada. Nuestra educación también debiera de estar orientada a formar esos guías que andan con los turistas, en lo que yo llamo intérprete de naturaleza, en donde el muchacho, además de hablar inglés y otro idioma, podría interpretar y decir qué es lo que tenemos, hablar de los manglares, hablar de los haitises, y explicar de manera así general cuáles son los atributos de eso que tenemos y esos ecosistemas. Usted, lógicamente, está orientado a la propuesta educativa. Yo no creo que haya mejor propuesta que educar a la gente, porque esa es la mejor herramienta que se le puede dar al samanés en este sentido para que pueda dedicarse a cualquier cosa. De hecho, a la agricultura, para que empecemos a experimentar otro tipo de agricultura un poco más industrial y menos artesanal, menos a cielo abierto, para no seguir destruyendo nuestro medio ambiente. Pero ¿qué otra propuesta tendría usted para que la gente se decida este 19 de mayo pues a elegirlo como candidato a diputado? Mira, a la muerte de don Máximo Galván, no ha habido nadie más que haya pensado en una agroindustria para Samaná. Así es. Nosotros tenemos, por ejemplo, el mango de Alibra, una fruta extraordinaria. Increíble. Que se pierde. ¿Se pierde? Nosotros haríamos ingente esfuerzo para instalar planta procesadora para el mango, donde se convierta en jugo, en mermelada, en dulce, en deshidratarlo. Imagínate tú entonces, ese producto se podría utilizar para los hoteles, para las escuelas. Pero tenemos el coco, tenemos la chinola. Hay una joven aquí en las terrenas, Dominga, que está haciendo jabón en la rancheta de su patio. Y ella lo prepara usando hoja de plátano y adorno de jícara de coco. Y los turistas son locos con ese trabajo que hace esa muchacha, emprendedora. Tú te imaginas una
agroindustria donde esa muchacha esté al frente, produciendo toda la demanda que necesitan los hip shops, los turistas. Y ese es el tipo de empresa, de emprendurismo que necesitamos en toda la bahía, en la provincia de Samaná. Como usted dice, la economía debe ser circular, pero circular que se quede aquí, aprovechar todo el medio ambiente para poder sacarle provecho, pero reitero, tú tienes que darle las herramientas a la gente de aquí para que el dinero que surge a través del turismo se quede, porque eso es lo que genera riqueza. Los empleos por sí solos no generan riqueza y sobre todo si no son de calidad, si no hay preparación en los estudiantes, ¿cómo se obtienen empleos de calidad? Y usted hablaba también del tema agricultura. ¿Alguna propuesta para relanzar la agricultura en Samaná que se ha dejado descuidada totalmente? Sánchez está descuidado en términos agrícolas. Así es. Los proyectos de agroforestería debemos de conservar y mantener la serranía con bosque, con vegetación, y qué mejor que bosques frutales, árboles frutales. Y hay muchísimos modelos que pudiéramos implementar y tipos de cultivos que pudiéramos implementar, porque una de las cosas que estamos viendo es que estamos deforestando la serranía y un recurso tan importante como el agua para el turismo está escaseando, no solamente en las terrenas, en Samaná. Por lo tanto, la agricultura en la serranía debe de ser orientada a la agroforestería, para no solamente mantener la sierra con vegetación, sino también la producción de alimentos. Samaná cuenta con una de las áreas más grandes dedicada al cultivo del ñame y de la yautía, que se siembra y se cultiva de manera natural, orgánica. Ese tipo de producto tiene un mayor valor en el mercado. Nosotros entonces buscaríamos mercado para ese producto orgánico y que la gente y el turista está dispuesto a pagar a veces 3 veces, 2 veces el precio tradicional. Por lo tanto, nosotros nos empeñaríamos en buscar mercado a ese tipo de producto. ¿Qué haría usted del Congreso para incentivar que en Samaná deje de ser una fábrica de pobres? Porque mientras más crecemos, más pobres somos. Entonces uno no puede comprender. A cualquiera le pudiera sorprender que Las Terrenas es la capital económica y es la capital de la pobreza. El 72% de la población de Las Terrenas es pobre y nadie lo puede entender. Entonces, ¿qué hacer para que ese desarrollo llegue a la gente? No todos podemos ir a la universidad, pero sí podemos ir a una escuela técnica. Hay que de nuevo retomar las escuelas vocacionales, el Infotep, donde se enseñe desarrolladura, pintura, mecánica, y esos muchachos, ¿verdad?, que están encima de un motor perdiendo la vida porque tienen que enganchar, estarían entonces en un taller, en una empresa, trabajando y ayudando entonces a los primos, a los hermanos y ese tipo de actividad. Es increíble, los cementerios aquí están llenos de muchachos entre 15 y 30 años que no tienen otra oportunidad, pero a través de escuelas vocacionales como la de Arroyo Barril, Infotep en Sánchez, un Infotep para Las Terrenas, vamos entonces a cambiar el curso de la juventud en la provincia. Eso es sin duda que la educación es lo que más le hace falta a la provincia. La provincia tiene un problema de medio ambiente. ¿Cómo salvar el medio ambiente? Pero serio, no es tan solo que están tumbando un manguito allí o a alguien se le ocurrió deforestar porque le molestaba la casa o porque le iba a caer encima un cable, a un tendido eléctrico. No, es que hay una deforestación brutal en todos los sentidos. En todos los municipios se está entendiendo que el desarrollo tiene que llegar a través de la destrucción de las montañas y el relleno de manglares. Los haitíes están invadidos por haitianos. ¿Qué hacer para salvar nuestro mejor bien, que es el medio ambiente? Sin el medio ambiente no podríamos aspirar ni siquiera a ser un lugar turístico. Se caería el turismo. Automáticamente. Mira, tenemos la ley 6400. Acércate un poquito, Miguel. La ley 6400. Es simplemente cumplirla. Las autoridades entonces cumplir las leyes para lo que han sido entonces elegidos o puestos en ese lugar. Soy un abanderado del medio ambiente, no
por una simple postura, sino porque estoy convencido y mi formación es en el área. De manera que nosotros haríamos todo lo posible, humanamente posible, para que se respeten las leyes, las reglas, para que los transgresores sean sometidos mediante un proceso debido y que se cumplan. Es simplemente hacer cumplir las leyes que tenemos. Pero lo que pasa es que es difícil hacer cumplir la ley cuando el que nombra al ministro de Medio Ambiente es el presidente, y por lo regular quien destruye el medio ambiente son los que están llegados al gobierno, porque se da una componente entre destructores, desarrolladores y quienes dirigen medio ambiente. Por ejemplo, aquí en Samaná, ¿quién nombra al director de medio ambiente? Ahora lo nombró el senador. El senador. Entonces, ¿bajo qué criterio pudiera uno ir a reclamarle al director de medio ambiente provincial si al final muchísimas cosas no dependen de él? Desde el Congreso no se podría legislar para cambiar la ley que rige al ministerio y tratar de descentralizarlo, tratar de que para nombrar a una persona en medio ambiente tenga que cumplir con muchos requisitos técnicos y que de alguna forma exista una veeduría civil, que esto no dependa tanto de lo político, porque al final el medio ambiente es algo demasiado vital para todo, como para que esté en manos de políticos y el clientelismo. Por supuesto, se podría someter. Pero una de mis propuestas, posiblemente la más importante, sería la de someter una ley que eleve el precio de los desechos sólidos, la botella. Y explico. Tú compras una botellita de agua y vale 20 pesos. ¿Por qué esa botella de agua va al basurero, va a la cañada? Porque no tiene ningún valor. A través de una ley que a esa botella, si vale 20 pesos, el costo del plástico sea 10, la mitad, el 50%, y que el agua sea 5, tú puedes estar seguro, o 10, que todo el mundo va entonces a recoger la botella y la va a guardar, porque eso tiene un precio. Valor agregado. Un valor agregado. La única manera de resolver la situación del plástico aquí es elevando el precio, o del vidrio. Una botella Presidente, la botella, la cerveza vale 200 pesos. Vamos a ponerle 75 al envase para que la gente entonces se vea como una actividad rentable el recoger esa botella, el recoger ese plástico, con centros donde tú irías a venderla, y tú verás que el problema del plástico se va a agotar, se va a acabar. Una de nuestras propuestas es pasar una ley para llegar a un acuerdo con las compañías, la Coca-Cola, la Presidente, de que se eleve el precio del envase, del contenido, para que la gente pueda entonces, y así tú verías en los... Es más, no llegaría a los vertederos el desecho, sino que la gente la retendría. Y tú que logres almacenar 1000 botellas que sean a 75 pesos, ¿cuánto es eso? Al mes, imagínate. Sí. Pero eso debe de ser legislado, debe de ser propuesto a través de una ley. Sí, incluso hay una ley que está aprobada, la ley de fideicomiso, que de hecho las empresas tienen que dar, así como pagan por Infotep, por el seguro, también da una proporción y hay una gran cantidad de dinero acumulado ahí. Sin embargo, vemos que nuestros vertederos siguen estando en condiciones deplorables. De hecho, se hizo mucho esfuerzo para el vertedero a cielo abierto aquí en Las Terrenas, eliminarlo, y simplemente se ha quedado en inversión y seguimos teniendo un vertedero a cielo abierto con muy mal manejo y contaminando el subsuelo de manera brutal. Pero Sánchez no es que tan solo tiene un vertedero a cielo abierto, es que Sánchez no tiene planta de tratamiento. Ninguna. Sánchez debería ser declarado en estado de emergencia en términos ambientales. La destrucción, la contaminación que a diario está llegando a la bahía de Sánchez es brutal. Pero además de eso, hay 5 provincias que están utilizando la bahía como basurero. Entonces, desde el Congreso no se puede legislar para sancionar, incluso a la Barrigol, para que si no contamina, pues también nos beneficie. Por supuesto. Y sancionar a esas alcaldías que están vertiendo sus desechos sólidos aquí a la bahía, que nos están matando.
va a llegar un momento en que las bañeras van a tomar otro rumbo. Otro rumbo. Y vamos a dejar de pescar o vamos a agarrar camarones. Entonces, ¿de qué vamos a vivir cuando estemos totalmente contaminados? Es que ya los vertederos a cielo abierto ya están obsoletos. La nueva visión es el reciclaje, una planta donde llega todos los desechos orgánicos, plásticos, etcétera, y se separan. De manera que cuando yo oí la idea de un vertedero para la provincia de Samaná a cielo abierto, yo dije, se acabó el turismo aquí. Porque la cantidad de enfermedades, Claro, de plagas que eso iba a generar, el turismo, los turistas no iban el turismo no iba a tolerar eso. De manera que hasta ahora la mejor manera de manejar este asunto es cada municipio manejar su basura por separado, pensar en una planta, ya sea para la provincia o de manera municipal, para los municipios, para separar la basura. Y en la basura hay dinero, claro. hay un montón de dinero. Manejada de manera apropiada, separada de manera apropiada, es una fuente de riqueza, es una fuente de empleo, y esa sería también una de las formas de disminuir la tasa de desempleo en la provincia. Como educador, me imagino que usted tiene plena conciencia de cuáles son los problemas educativos. Y uno de los mayores problemas que tiene el país, no tan solo de este gobierno, de todos los gobiernos, ha sido que no se ha podido relacionar la inversión con la calidad de la educación. Para nada, terrible. ¿Cómo ayudar desde el Congreso para que esto sea mucho mejor? Hay que hacer una... ¿En qué sistema usted cree? Óyeme, si quisiéramos resolver el asunto de educación, ahí está el Infotep. Yo estoy sorprendido porque cuando uno oye y habla del Infotep, piensa que el Infotep es una simple escuela vocacional. No, al contrario. Y el Infotep tiene el método más efectivo, más eficiente para la formación. Si la educación nuestra estuviera en manos del Infotep, otra cosa sería. Sin duda. Formidable. Una institución que está, que es reconocida y certificada por las normas internacionales más altas, la ISO 14, la ISO 22000. Entonces, yo no sé por qué Infotep, ¿verdad? O el Estado o no busca la ayuda de Infotep para mejorar la educación. Una de las cosas que no hemos logrado resolver es cómo utilizar todo el día que tienen los estudiantes, ¿verdad? Pasamos de 8 a 12, a 1 hasta las 4, y hay un tiempo enorme en donde los niños se pasan sin hacer nada. Hay que desarrollar actividades que sirvan para que el niño desarrolle el intelecto. En vez de estar jugando, vamos a implementar juegos de ajedrez, música, deporte. Y las escuelas debieran de convertirse en una fábrica de peloteros. El estilo, por ejemplo, y el modelo a seguir sería el mejor, el norteamericano. Hay muchachos que ven el potencial atlético que tienen y aunque no tienen muchos dotes, pero se mantienen en las escuelas porque ese muchacho es un futuro prospecto para la NBA o para las ligas menores. Entonces, eso mismo debiéramos hacer aquí. Muchachos que tú lo ves en la calle, que tienen amor al deporte. Si el Estado coge ese muchacho, lo alimenta, lo va alfabetizando, pero lo pone a batear una pelota y a pichar buena parte del día, a los 17 años es un prospecto millonario. Va a sacar a ese muchacho y a su familia de la miseria. Entonces, ese tipo de proyectos creo que hay que tomarlo en cuenta. El ajedrez para que los muchachos empiecen a pensar de manera estratégica. El juego ciencia, para mí uno de los deportes más espectaculares. Sin embargo, aquí no hay ese tipo de iniciativas. Nosotros utilizaríamos nuestra
posición en el Congreso para implementar y desarrollar este tipo de actividades. No, y hay una diferencia, y qué bueno que usted habla de eso, porque hay una diferencia en cuanto a cuando se escoge un niño desde la calle para llevarlo a las grandes ligas, a cuando se escoge un niño desde las escuelas para llevarlo a las grandes ligas, porque si no tiene éxito cuando es llevado desde la calle en grandes ligas, regresa a la calle. Pero cuando se toma desde las escuelas y no tiene éxito en grandes ligas, por lo menos se queda en el sistema sin ser Por supuesto. un obstáculo. No. La mayoría de niños que conocemos aquí, que han llevado desde la calle y no han tenido éxito, hoy están en la calle. Siendo nada, incluso se llenan de emoción en manejar dinero que nunca tuvieron idea de que lo iban a manejar, incluso lo que le hace es le hemos hecho un daño. Un daño terrible. Hablando, ya pasando de términos educativos, ambientales, ahora en temas económicos, el gobierno, gane quien gane, tendrá que abocarse a una reforma fiscal, porque la verdad es que el gasto corriente ha aumentado demasiado, la deuda ha aumentado demasiado, y ciertamente se necesita dinero para poder cumplir con las obligaciones que tiene el país. ¿Hacia dónde cree usted que debería ir orientada esa reforma fiscal para no seguir cargando a los que siempre se cargan, que es a la clase media, a la clase trabajadora? Bueno, los ricos que paguen más impuestos, ellos son los que manejan y tienen los grandes capitales. Incluso vemos que el Estado los exonera de combustible, le da todas las facilidades, no hacia el sector agropecuario. Entonces, eso hay que invertirlo, y al sector entonces agropecuario exonerarle las maquinarias, los insumos, para que puedan entonces duplicar la producción agropecuaria. Eso es interesante. Bueno, agradecemos la presencia de nuestro amigo Pedro Martínez, quien es candidato a diputado por Alianza País. Vamos a permitirle que le exhorte. Estamos apenas ya, ¿a cuántos días de las elecciones? Estamos 11 días. A 11 días de las elecciones. Así es. Para un mensaje final y le diga a la gente por qué debería elegir a Pedro Martínez. ¿En qué casilla está? Casilla 6, Alianza País. Casilla 6. Este 19 de mayo exhortamos a nuestros conciudadanos a que reflexionen al momento de votar, que no voten su voto. Es la única, en 4 años, van a tener que esperar 4 años más. Elijan entonces a alguien que no esté ausente, que no sea un fantasma, que sea la voz de ustedes en el Congreso. Y nosotros estamos presentando a esa voz en el Congreso. ¿En qué casilla estará usted? Casilla 6, Alianza País. Alianza